Me han dicho por ahí que le dicen el Gaudí de Cafayate. Ah, sí, pero no me bauticé yo, sino ¿Quién lo bautizó? bautizó un escritor español. Yo quería sacar el pajarito y ya se llamó. Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy contento, estoy en la ciudad de Cafayate, en la provincia de Salta, una hermosa ciudad muy linda, de las más lindas del norte argentino, y comenzamos esta caminata en el patio de la Municipalidad de Cafayate. Vamos a recorrer su centro, su plaza principal, su iglesia, sus ferias, y nos vamos a encontrar también con un artista muy particular que lo llaman el Gaudí de Cafayate. Ya van a ver por qué. Así que un video lleno de color y belleza. ¿Vamos a recorrer Cafayate? ¡Vamos! Oh, fue allá, no, fue allá. Atravesada por la Ruta Nacional 40, Cafayate y sus alrededores es famosa por sus viñedos, excelentes vinos y bodegas donde se cultiva la uva tipo torrontés. Es la ciudad más importante dentro del circuito turístico de los valles calchaquíes y aún conserva las características de su arquitectura colonial, sus calles y su iglesia. En el día santísimo, en el cual la efusión del Espíritu la ha constituido sacramento de unidad para todos los pueblos. Padre misericordioso, voy a tener más ratito, ¿ya? Bueno. Las hace mi hermana. Qué genio tu hermano. Según Google Maps, Cafayate queda a 1.394 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, en auto unas 17 horas y media. Gracias. ¿Y esta cuánto vale?
Perdí a mi hermana. Entramos a la plaza principal, la plaza 20 de febrero, recientemente restaurada. Cafayate, en épocas precolombinas, antes del descubrimiento y la conquista, estaba poblada por asentamientos indígenas diaguitas. Su nombre es de origen quechua y Cafayate significa cajón de agua. Sin embargo, existe otra versión que indica que la palabra deriva del vocablo Capac Yac, que se traduce como gran lago. El pueblo tiene un estilo entre colonial y barroco de fines del siglo XIX y que aproximadamente en 1480 llegaron en una primera etapa los incas del Perú y en 1535 arribaron los conquistadores españoles, siendo los aborígenes de aquí del lugar quienes más lucharon y resistieron la invasión española. Puedo mandar fotos de lo que hago. Al frente, la Catedral de Cafayate o la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. La construcción data del año 1885. Esa misma fe de la Iglesia en que en estos niños serán bautizados. Renuncia al pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a los engaños del mal para no ser esclavos del pecado. Renuncian al demonio que es el autor del pecado. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra del Padre. Creen en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia en que nos confiamos.
Ese era un juego de 6, pero se ha vendido. Se han ido vendiendo de a 2, de a 1. Este se quedó solo, y de otro color no tenés así. Ya vámonos a la casa. Vámonos a la casa. Otra feria artesanal aquí en Cafayate, aunque me parece que esta está más orientado a lo verdaderamente artesanal. Se ve que es un lugar, un predio armado por la municipalidad y se ven elementos o productos de mayor calidad que la feria anterior. Y en general, comparado con otros lugares, los precios acá en el norte argentino no son caros. Tanto en las artesanías, en los hoteles, en la gastronomía, la verdad que son precios muy acomodados. La localidad de Cafayate fue fundada en 1840 por Manuel Fernando de Aramburú, coronel del Ejército Real, quien ejecutó la voluntad de su madre de ofrecer un santuario en el lugar a la Virgen del Rosario. Desde fines del siglo XIX, Cafayate contaba ya con una población de 5.000 habitantes y ha continuado creciendo hasta la actualidad. Según el último censo de 2022, Cafayate hoy tiene alrededor de 15.000 habitantes estables. Miren qué hermoso edificio, estilo barroco colonial, precioso. Precioso.
Este curioso edificio se llama la Casa de la Llama, el lugar donde Manuel Cruz, el llamado Gaudí de Cafayate, crea sus trabajos en cerámica. Vamos a conocerlo. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es esta maravilla? ¿Eh? ¿Qué es esta maravilla, digo? Empezando por el edificio. Sí, sí, mi casa taller. Qué bárbaro. ¿Qué cantidad de material? ¿Usted trabaja para alguna...? No, independiente. Además, Independiente. todo esto está parado hace mucho tiempo. Ah, La gente viene así, nada más. Todo el turismo digital, igual que usted que está haciendo. ajá. Y no compran. No, ¿No? ¿Qué le iba a decir? Me encanta el edificio. ¿Cuándo empezó a construirlo? Hace 40 años. 40 años. ¿Y todavía sigue en construcción? Sí, sí. Pues bueno, para mí ya está. ¿Para usted ya está? Para mí ya está. Está hermoso, la verdad. Además ya el tiempo, ya a mí me llegó la tarde, ya así ¿Qué edad tiene? que, y ya cerca de los 80. Ah, no parece para nada. ¿Eh? Y todo esto, usted también trabaja hace 40 años, todo lo que es en barro. Sí, Ajá. yo sobrevivo. Ujú. Lo importante en todo momento es sobrevivir. Sí, está difícil, ¿no? La cosa. Sí, sí, para mí sí, para muchos no, pero para mí sí. Ajá. ¿Y en la plaza no tiene un puesto ni nada? No. No, ahí no podés competir con lo que hago yo. Claro. Si usted anduvo por ahí sabe. Claro, esto es puramente artesanal, Es auténtico. es auténtico. Me han dicho por ahí que le dicen el Gaudí de Cafayate. Ah, sí, pero no me bauticé yo, sino ¿Quién lo me bautizó? bautizó un escritor español. Ajá. Por eso yo le digo, bueno, gracias por compartir con tu Gaudí. Sí, la verdad que el edificio está precioso, ¿eh? Yo estuve en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, es preciosa y sí, bien. tiene mucho de Gaudí. Sí, sí. Además no lo van a terminar nunca, ¿ves? ¿No? Ese todavía está en construcción, sí. Y bueno, ¿hace cuánto? 200 años, 300. Sí, pero igualmente yo creo que ahí hay algo, Por eso, más que nada, de publicidad turística, como que no lo Claro, yo a terminan. veces me pregunto, no, si ahora no, le digo, no se olviden que ves pasar, la termino la parte y no sé qué pasó, se incendió, siempre va a pasar lo mismo. Siempre hay algo, claro. No lo quieren terminar, quieren que siga en construcción y siguen las grúas, en las torres. Y... Porque ahora están poniendo las torres, ¿no? Sí, ya O ya están la casi terminaron. todas. Sí, ya están casi todas. Sí, sí. Es más, las torres, algunas tienen ascensor para subir. Yo en ese momento había sacado la entrada, no pude subir porque no sé qué había pasado, había habido un problema técnico y bueno, me devolvieron el dinero y no subí. Además las torres son de piedra, ¿no? Sí, aparte la Sagrada Familia tiene toda la naturaleza, digamos, esculpida, digamos, ¿no? Es un edificio tiene muy un peso. lindo. Y Gaudí está sepultado en la cripta abajo de la capilla. Ah, mira. Uno puede, también se da misa ahí y él está enterrado abajo, ahí en la tumba de Gaudí, sí. Y qué muerte tonta que tuvo, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, pero los una artistas distracción, siempre lo pasa eso. una distracción, estaba mirando el edificio justo en la vía del tranvía, lo mató el tranvía. Ni él se hubiera imaginado morir así, pero ¿qué va a hacer? Bueno, le llegó la hora. Era su destino. Claro, era la hora que... Yo creo mucho en eso, ¿no? Uno puede estar sentado mirando televisión, si le llegó la hora, chao, No llegó se la hora. olvide de que nosotros nacemos, tenemos fecha de vencimiento. Exactamente. Tenemos código de barra al nacer, Claro, pues. tal fecha, y código de barra al fallecer. Sí, es Claro, así. pues tenés fecha de nacimiento. Nace y ya tenés fecha de vencimiento. De vencimiento, sí, como todo. Por eso yo siempre insisto
El futuro es hoy, hay que vivir siempre el momento, disfrutar mientras se pueda, de lo grande o de lo chico, no sé, de una comida, de un paseo, de una caminata, de lo que sea, pero siempre disfrutar. ¿Su nombre? Manuel. Bueno, Manuel, ha sido un gusto conocerlo. Mi nombre es Carlos, muy lindas las cosas que hace, ahora voy a mostrar un poquito. Y bueno, le deseo la mayor de la suerte. Manuel Buenaventura Cruz, Cafayate. Rubro cerámica, patrimonio cultural vivo, ley provincial. Mire usted, 7237. Lo felicito, ¿eh? Qué reconocimiento. ¿Eh? Bueno. Y bueno, por lo menos. Bueno, sí. No, y las cosas son muy lindas. Muy lindas las cosas que tiene. Muy creativas. Muy lindas. Qué lindo. Bueno, los felicito. Que tenga mucha suerte. Igual. Y éxitos. Que vaya bien. Gracias. Bendiciones. Gracias, igualmente. Saliendo del taller de Manuel Cruz, el Gaudí de Cafayate, nos encontramos con el Museo del Vino. El Museo de la Vid y el Vino fue inaugurado el 11 de marzo del 2011, emplazado en el predio del antiguo museo conocido con el nombre de La Bodega Encantada. No vamos a entrar al museo, lo vamos a mirar de afuera porque se cobra entrada, pero su página web dice que fue concebido y diseñado como un ámbito que promueve el conocimiento, exalta los sentidos e intenta, con nobles recursos estéticos y narrativos, envolver emocionalmente al público. Se trata de un espacio vivo, pleno de estímulos visuales y sonoros, interactivo y entretenido, que contribuye al crecimiento cultural de visitantes de todas las edades. Aquí un busto de Arnaldo Echar, uno de los más viejos bodegueros de la zona. La bodega Echar fue fundada en Cafayate en el año 1850. Detrás del Museo de la Vid y el Vino nos encontramos con el predio de la Bodega Encantada, que es un predio en el que todos los años se festeja la serenata a Cafayate. Las paredes que rodean el lugar están decoradas con murales muy hermosos. Y hablando de la serenata a Cafayate, este es el festival folclórico más importante de la provincia de Salta. Se realiza todos los años a mediados del mes de febrero durante 3 días y este año se realizó la edición número 50.
El escenario de este festival, llamado Payo Solá, está ubicado aquí, en la Bodega Encantada, en el centro de Cafayate. El creador fue don Arnaldo Echar Padre, que recién vimos su busto en el Museo del Vino. Y el evento comenzó a principios de la década de 1970. Eran los tiempos de un Cafayate romántico, cantor y enamorado de las puras bellezas de la música. Durante 3 noches la Bodega Encantada se convierte en el punto de reunión de miles de personas, tanto de Salta como del país entero.
día espectacular, de mucho sol, cielo totalmente despejado para disfrutar de los paseos aquí en Cafayate. Linda temperatura. Se nos ocurrió, ¿viste? Bueno, estamos llegando al final del video. Un hermoso paseo por Cafayate, la verdad, muy lindo. Espero que la hayan pasado muy bien. Si les gustó el video, den like, compártanlo, suscríbanse al canal, recuerden que eso me ayuda mucho. Y bueno, yo estoy yendo camino a Salta, así que muy prontito vamos a disfrutar de Salta capital, una de las ciudades más lindas de la Argentina. Chao, hasta pronto y gracias.